Zacarías 4, verso 1, leemos en esta noche ya. De nuevo queremos agradecer a todas las personas que a través de las redes, a través de internet, a través de la televisión, están siempre pendientes de este su programa, La Palabra de Fe. Así que desde Tabernáculo de Fe, en el corazón de Ciudad Delgado, en esta tierra tan bonita como lo es El Salvador, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Ahí he visto que algunos de ustedes han andado paseando en diferentes lugares, por aquí alguna playa, alguna montaña. Nuestro país es hermoso, hermano. Así que si usted está en sintonía con nosotros, gracias. Y no se desconecte porque vamos a recibir buena palabra esta noche. Capítulo 4 de Zacarías dice así el verso 1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me dijo y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menosprecian el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él respondió, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Amén. Tome su asiento, por favor, en esta ocasión. Bueno, gracias a Dios que no borraron este medio dibujo que hemos hecho ahí. Ok, hablar de, hermano, esta visión de Zacarías, el tema, para identificarlo más fácil sería, el tema sería el candelabro de oro y los 2 olivos. El candelabro de oro y los 2 olivos, que es lo que más sobresale. La última vez estuvimos hablando, hermanos, acerca de, prácticamente nos fuimos como a leer un libro al revés, porque dimos la parte final y ahora vamos a lo que hubiera sido la primera parte, pero es que lo hice intencionalmente para que entendamos por qué está esta palabra acá, y solamente para recordarle a lo que mencionamos la última vez y para aquellos que también no estuvimos hablando de que, como dice el verso 6, ¿verdad? Acá se habla de que esta palabra era una profecía para Zorobabel. Y Zorobabel, le recuerdo, hermano, que era el gobernador o rey que estaba en ese momento gobernando sobre Jerusalén en la época posterior a la deportación, es decir, cuando ya Israel había regresado de la cautividad de Babilonia 70 años y ahora se están otra vez, hermano, estableciendo en la ciudad de Jerusalén. Y una de las primeras metas es, hermano, edificar los muros de la ciudad y el templo de Jerusalén. Es interesante, hermano, que cuando uno lee Esdras y Nehemías, se da cuenta, y esto es bien importante, y espero no tomarme mucho tiempo, aunque me voy a tomar el tiempo necesario, porque estos temas son muy interesantes, históricos, y tienen mucha revelación para nosotros. Lo que decía, hermano, que cuando uno lee Nehemías y Esdras, que también son contemporáneos de Zorobabel, porque recuerde que Nehemías y Esdras eran escribas, ¿verdad? Pero Zorobabel era el rey, era el gobernador, el que estaba al frente, el líder político, digámoslo así, en ese momento. Pero vuelvo al caso, ¿no?
cuando uno lee a Nehemías y a Esdras, uno se da cuenta que lo primero, y esto es bien interesante, lo primero que Israel hizo, hermano, cuando retornaron de la cautividad y llegaron a la ciudad de Jerusalén, fue, atención, lo primero que reconstruyeron, lo primero que levantaron, no fue los muros de la ciudad, no fueron las casas de cada uno de ellos, tampoco fue el templo de Jerusalén. ¿Sabe qué fue lo primero que ellos edificaron, hermano? El altar de adoración, el altar de los sacrificios. Y esto es bien importante porque, hermano, ¿de qué sirve tener una buena casa? ¿De qué sirve tener un buen templo si no hay altar a Dios? Y ese es, hermano, espero no salirme del tema, pero ese es el problema de muchos creyentes. Que como decía Marino, ¿verdad? De cuando estuvo acá, si usted se recuerda predicando hace algún tiempo atrás, él decía de que hay muchos creyentes que son mucha bomba y poco chicle. Si son fanfarrones y que hablan aquí, que saben de acá, pero no tienen altar. Y el altar, hermano, es lo que nos comunica con Dios. Les recuerdo que la palabra altar del original hebreo significa, hermano, acercarse a Dios. Como volverse a acercarse a Dios. Entonces el altar y los sacrificios que se realizaban, hermano, sobre aquel lugar, hermano, los sacrificios son los que lo acercan a Dios. Por eso lo primero que hicieron fue, hermano, levantar el altar y luego comenzó lo demás. Pero entonces, volviendo al tema, hermano, pero perdone, quiero enfatizar yo lo último acerca de esto que acabo de mencionar. ¿Cuántos creyentes no tienen altar, hermano? ¿Y sabe por qué no tienen altar? Al no haber intimidad con Dios. Por eso es que muchas veces hay creyentes que son inestables, creyentes que no tienen solidez, creyentes que nunca se afirman, y cualquier pequeñez, cualquier embate del enemigo los hace volar. Hermano, puede que no tengamos, hermano, apariencia de, hermano, de lo que usted quiera, pero, hermano, si ya hay altar, un creyente que tiene altar donde se adora a Dios, donde se exalta a Dios, ese es un creyente firme porque ha logrado atraer la gracia y la presencia de Dios sobre su vida. ¿Me está oyendo, hermano, eso? Pero bien, esa es una de las primeras cosas que los hermanos israelitas construyeron al llegar a la tierra de Jerusalén. Pero ahora venía, hermano, la otra gran tarea: levantar los muros y además de eso, levantar el templo de Jehová. Y Zorobabel, hemos dicho la última vez, era el rey, era el personaje que estaba a cargo, hermano, de lo que era la construcción del templo. Por eso es que cuando aquí se dice, cuando Zacarías pregunta ante aquella visión tan extraordinaria, ¿qué es esto, Señor? Declárame, revélame qué significa esto. Y entonces, porque él está recibiendo una profecía, ve los dos olivos, ve el candelabro, ve el depósito, hermano, ve el aceite como un líquido de oro. Impresionante aquello, hermano, y toda aquella visión dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y entonces ahí donde a veces nosotros mencionamos este verso 6 de Zacarías, ¿verdad? No es con espada ni con ejército, no es con fuerza ni con no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero hermano, como no entendemos el contexto de ese versículo, a veces lo recitamos de maneras equivocadas. Ahora entendemos que cuando, hermano, Zacarías le está preguntando al ángel, dime, revélame qué significa esto, y el ángel dice, esta es palabra para Zorobabel, porque en otras palabras, se va a parafrasear de esta manera, lo que Dios le quiere decir a Zorobabel, que la construcción del templo de Jerusalén, en la construcción de él, lo que se necesita no es fuerza, no es ejército, no es espada, sino que lo único que Zorobabel debe de saber que necesita es el respaldo del Espíritu Santo de Dios, porque si el Espíritu de Dios está con él respaldándolo, todo va a ser fácil de construir. ¿Alguien me está entendiendo, hermano, eso? Ahora, ¿por qué le dice eso, hermano? ¿Por qué viene esa profecía a Zorobabel? Obvio, ya también lo hemos mencionado, y basta leer también, hermano, Esdras y Nehemías para recordar que cuando se está reconstruyendo todo, hermano, hay enemigos que están queriendo estorbar la construcción del templo de Dios, la construcción de la casa de Dios. Y ese es el mensaje que hemos querido dejar la última vez, de que, hermano, si el mensaje o la profecía era para Zorobabel, que habría de ser el constructor. Por eso es que dice más adelante, si usted lee conmigo, dice el verso 8, vino palabra de Jehová
a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Es decir, la tarea de Zorobabel de construir, no de reconstruir, porque recuerda que no había, la anterior que había edificado Salomón, Nabucodonosor la había destruido. No había templo, entonces no se puede hablar de reconstrucción, sino de construcción, una nueva construcción. Por eso dice: la mano de Zorobabel colocará los cimientos, porque iba a comenzar de abajo, desde cero, ¿verdad? Entonces él está a cargo de la construcción. El punto es de que si esa es una palabra para Zorobabel, que iba a estar a cargo de la construcción de la casa de Dios, del templo de Jehová, entonces no nos olvidemos lo que dice, hermano, Corintios, para cada uno de nosotros, que nosotros, y lo voy a invitar a que lo lea conmigo, por favor, en 1 Corintios, si me acompaña, a ver si me lo pueden proyectar también. 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Está hablando Pablo, el apóstol, con los creyentes de Corinto, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y dice: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros. Quizás me voy a atender otro ratito acá en esto, hermano, pero igual no pretendo correr. Fíjese, hermano, esto. Aquí hay mucha tela que cortar, hay mucho que entender, aquí hay mucho que sacar de entre líneas. Fíjese, primero dice el verso 16: ¿no sabéis que sois el templo de Dios? ¿Alguien entiende eso? Hermano, yo soy el templo de Dios. Usted es el templo de Dios. Actualmente hemos dejado claro, ¿verdad?, de que actualmente no hay templo en Jerusalén, y los judíos están luchando, batallando. Ya tienen, hermano, tantas cosas preparadas para, hermano, alguna situación o circunstancia se va a dar para ellos reconstruir su templo. Pero no puede haber templo actualmente, porque no pueden haber dos templos. Ese fue el error de Jeroboam cuando se separó del reino, cuando el reino se dividió en dos. Porque Jeroboam, que se llevó 10 tribus, hermano, y se hizo el reino del norte, Jeroboam hizo 2 centros de adoración, uno en Betel y otro en Dan, para que las 10 tribus no bajaran a Jerusalén, donde estaba la casa de Dios, para que adoraran. Y por eso Dios, hermano, enjuició a Jeroboam, porque no puede haber más que un solo lugar para adorar a Dios, y eso es en el templo de Dios. Y ustedes y yo, dice acá, hermano, somos el templo de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano, eso? Ahora, cuando la iglesia ya no esté y Jesucristo venga por su iglesia, para mí, hermano, de acuerdo a las profecías, hermano, cuando la iglesia sea arrebatada, cuando la iglesia sea trasladada a la eternidad en Cristo Jesús, hermano, entonces los judíos van a construir su templo, porque ya no habrá templo acá, sino que nosotros, que somos el templo de Dios, seremos trasladados para morar en la eternidad en Cristo Jesús. Ahora bien, fíjese esto, hermano, lo que dice acá: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pero aquí hay algo importante que no quiero pasar por alto. Dice el verso 17: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Esto es fuerte lo que a continuación dice Pablo, hermano. Y quizás se va a leer tranquilamente sin gritar mucho, para que nos entendamos bien. Fíjese, hermano, esto: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Atención a esto que sigue: porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice, hermano? Ojo. Este cuerpecito que cuando usted se rasca le sale mugre, es santo a Dios. ¿Alguien me está entendiendo, hermano, eso? Bueno, yo no me lo estoy inventando, ahí lo dice, ¿verdad? Que este cuerpo es santo para Dios. Ojo, por eso es que en el capítulo 6, siempre de Corintios, Pablo advierte acerca de los peligros de la fornicación. Porque la fornicación, hermano, contamina y destruye, mancha, hermano, el templo de Dios, que es nuestro cuerpo. Su cuerpo es santo.
Mi cuerpo es santo, su cuerpo es santo. No me están entendiendo, hermano. ¿O sí me están entendiendo? Y se me están haciendo los de los panes. Es que esto es interesante, hermano. Vuelvo a leer el verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Yo soy templo de Dios. A ver, dígale al hermano que está a la par. Usted es templo de Dios, dígale. Dígale, usted es templo de Dios. Y ese templo, que es su cuerpo, dice al final Pablo, es santo. Por eso ustedes y yo debemos de cuidar nuestro cuerpo, porque es el templo donde mora Dios a través del Espíritu Santo. Aquí lo dice el verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en dónde dice? En nosotros. ¿Y por qué mora en nosotros? Porque nosotros somos el templo de Dios. Entonces, si nosotros somos el templo de Dios, entonces nuestro cuerpo es santo para Dios. Por eso vuelvo a agregar la fornicación. Mire, Pablo, hágame el favor de acompañarme a 1 Corintios, perdón, 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6 dice, no os unáis, verso 14. 2 de Corintios capítulo 6 verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, y qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois, perdone, el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Por eso luego dice el verso 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y esto es lo que a veces muchos muchachos y aún viejos no quieren entender, de que nuestra vida, nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Y hay muchachos, atención por favor a esto, que juegan con la fornicación. Y yo le quiero recordar lo que dice el verso 16. El verso 16 del capítulo 3 que hemos leído. Si alguno destruye el templo, ¿y cuál es el templo? El cuerpo. Si alguno destruye el templo, que es nuestro cuerpo, ¿cómo lo puede destruir? Hágame el favor de acompañarme una vez más a 1 Corintios capítulo 6. Ahora, atención. Verso 15 del capítulo 6 de 1 Corintios dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Oíd pues, dice, oiga, oíd de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio templo, contra el templo, el que fornica, ¿qué dice ahí, hermano? ¿Perdone? Bueno, vuelvo a leer el verso 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y si peca contra su propio cuerpo, está destruyendo el templo de Dios. Y el verso 16 del capítulo 3 de este 1 Corintios dice que el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá. Ojalá, y lo voy a hacer intencionalmente, con alevosía y con patada al pecho, man.
Oigan esto que voy a decir. Ojalá que los jóvenes y señoritas que están acá entren en temor y abandonen todo ese tipo de prácticas de fornicación. Y algunos de los viejos que están acá también que juegan al adulterio. ¿Por qué? Porque el que destruye el cuerpo, el templo de Dios, que es su cuerpo, entonces la Biblia dice, Dios le destruirá a él. Por eso es que hay muchos creyentes que jugando al pecado, hermano, a la fornicación, de repente, hermano, se dan marcha atrás y son gente que como que jamás conoció de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, todo aquel que destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Alguien me está entendiendo? Ok, verso 19 de este capítulo 6 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? ¿Y qué dice después, hermano? Y que no sois. O sea, hermano, ¿y por qué dice no sois vuestros? Ahí lo dice la respuesta, el verso 20: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, hermano, ¿por qué hemos ido hasta acá? Porque es necesario que entendamos, es necesario que comprendamos de que la tarea de construir el templo de Dios que Zorobabel tenía, y que no era, se le dijo la profecía, con fuerza, con ejército, con espada, sino con el Espíritu de Dios. Yo sé, eso también tiene que su aplicación con nosotros. ¿Por qué razón? Porque, hermano, sé que muchos jóvenes libran batallas contra la tentación, y aún viejos, adultos también. Entonces, ¿qué? ¿Cómo hago, pastor? Mire que a mí me tienta la fornicación, la carne es débil, y de repente me veo. Ahí, ese es el punto. No es con tus fuerzas. No es en tu fuerza de voluntad o tu capacidad, es solamente auxiliado por el Espíritu de Dios, que vas a cuidar el templo de Dios que es tu cuerpo, porque tu cuerpo, que es el templo de Dios, es santo. Y el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Y obviamente no son mensajes muy agradables, ¿verdad? No son mensajes que digan gloria a Dios mucha gente, sino que aquí lo está seguro que muchos, más de alguno ha de estar sudando helado, porque a lo mejor está fornicando, porque a lo mejor está adulterando. Más de alguno ha de estar, y peor cuando se dice, si usted destruye el cuerpo de, por eso 1 Corintios 6 dice, si tu cuerpo lo haces uno fornicando, ahí dice con una ramera. Porque para la ramera no hay ley, ¿verdad? No hay respeto, no hay moralidad, no hay nada. Se acuesta con el primero que le ofrezca. Y hoy en día, tristemente, también hay muchas jovencitas, y no crea que solo afuera, a veces dentro de la iglesia, que medio le gusta una cara bonita y medio le hacen un guiño y un gesto. Vamos pues, para un Uber. Y a tal parte, ¿verdad? Dios quiera. Porque, hermano, el problema de este tiempo es que mucho creyente juega a la religión y quiere jugar con Dios. Pero le quiero recordar lo que la Escritura dice, hermano. La Escritura es tan clara que cuando dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Por eso quiero insistir, porque no me puedo quedar aquí mucho tiempo en este aspecto, en este punto. Pero, hermano, quiero insistir de que construir nuestra casa, nuestro templo, guardarse, cuidarse, que nuestro templo, que nuestro cuerpo, que es el templo de Dios, consagrarlo para Dios, dedicarlo para Dios, a mucha gente le cuesta. ¿Por qué cree que hay tanto creyente que viene, personas, que vienen, aceptan a Cristo, están un par de meses ahí haciendo esfuerzo, pero de repente se van porque ceden a la tentación, ceden a los problemas? ¿Por qué? Porque no es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová el Señor. ¿Quiere usted ser un creyente sólido? ¿Quiere que su vida se afirme y se consolide? Entendamos que hay que buscar de Dios, porque solo con la ayuda de Él, solo con su Espíritu Santo, podemos ser creyentes victoriosos en Cristo Jesús. Y ese es el mensaje de hoy. ¿Cómo es que eso se da? Ahora sí, le voy a rogar que vuelva conmigo a Zacarías entonces, capítulo 4. Porque le dice en ese verso 6,
le dice, esta es palabra para Zorobabel. Esta es una profecía para Zorobabel porque él va a construir mi casa, le dice. Perdón, pensemos de esta manera. Verso 6 una vez más. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, no con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mantenerse firme, nuestro cuerpo que es el templo de Dios, y no ceder ante las tentaciones o provocaciones. No es con tu fuerza. No, ya no. Imagínense a alguien, hermano, tentado al alcohol, a las drogas, a la pornografía, a la masturbación, al adulterio, a la fornicación, a cualquier forma de tentación. Y dice, ay, pero es que no puedo, es que yo caigo a cada rato, es que yo me echo el cigarrito a cada rato, no trato, pero ay, no puedo. Alguien comentaba al día de ayer de cómo un señor adicto al cigarro, al tabaco, un día dijo, no, ya no quiero, hermano, y sacó las cajetillas y todo lo que pudo hallar de cigarros, hermano, y los agarró, los destruyó, y las cajas las fue a tirar a un basurero lejos. Pero dijo, va a deshacerme de todo eso, ya no quiero tener ese vicio, ya no quiero tener esa adicción. Y las tiró lejos, hermano, a la medianoche. Cuando llega lo que algunos llaman la cruda. ¿Cómo se llama esa otra palabra para eso? Perdón. La goma, la cruda, la desesperación, ¿verdad? Por el vicio. Dice que ese hombre se levantaba como león enjaulado, buscando en cualquier rincón esperar hallar una cabulla. Porque, ojo, hermano, no se trata de la fuerza de voluntad, de la fuerza humana. No es, aquí dice claramente, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Solo buscando de Dios y humillándonos delante de Dios es que podemos salir victoriosos de cualquier tipo de provocación o tentación del enemigo. Caracteres, temperamentos, adicciones. Construir este templo y que quede firme, solo es con la ayuda del Espíritu de Dios. Y es ahí donde, hermano, Zacarías comienza a tener esta revelación. Oiga lo que dice. Verso 2. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Verso 11. Hablé más y dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de los 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Muy bien, a ver si tenemos tiempo, hermano, porque aquí es algunas cosas muy interesantes que el profeta Zacarías está viendo. Él ve el candelabro con sus lámparas que arden y él ve cómo hay un depósito encima de él que está lleno de aceite y que a través de tubo alimenta con aceite cada una de las lámparas. Pero él ve 2 olivos que están a la par, uno a la izquierda y otro a la derecha, que a través de un tubo llenan permanentemente el depósito para que alimente las lámparas y estas estén permanentemente encendidas. Ahora, vayamos en orden. Los dos olivos, hermano, aquí por supuesto que hay mucha discusión, ¿no? Cuando usted va, por ejemplo, si es tan amable, acompañarme al capítulo 11 de Apocalipsis. Capítulo 11 de Apocalipsis dice, entonces me fue dada una caña, verso 1, me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré, ¿qué dice, hermano? Perdone. ¿Y daré qué? Mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio.
estos testigos, que dice, hermanos, son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Qué es lo que dice el verso 14? Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ok, el punto acá, hermano, es que hay dos testigos que ahí Apocalipsis menciona, que son los que están delante del Dios de toda la tierra. Acordémonos que los olivos son los árboles, hermano, a través de los cuales se produce el aceite, obviamente, de oliva. Y que no existe mejor aceite que el aceite de oliva. Entonces, en los próximos meses, según tengo entendido, septiembre, octubre, en Israel y en otros países se extraen las aceitunas de olivo, y son los meses donde sale el mejor aceite de olivo. Y el aceite de olivo se usa para varios propósitos, ya sea para como combustible, es la palabra, como combustible, precisamente para encender lámparas, se usa también para perfumes y se usa para también situaciones cosméticas y también medicinales. O sea, el aceite de olivo tiene una diversidad de funciones. Y en la Biblia, hermano, el aceite de oliva se figura como la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien me está entendiendo, hermanos? Eso, ok. Entonces, ahí están los dos olivos. Los olivos son los árboles que producen las aceitunas y de ellas se extrae el aceite de olivo, que es uno de los mejores aceites a nivel mundial. Ahora, ahí están los dos olivos. Y aquí en Apocalipsis capítulo 11 dice, verso 3, y daré mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos. Ahora, Apocalipsis le llama testigos, pero son los dos olivos que dice que están de pie delante del Dios de toda la tierra, que es lo que menciona acá Zacarías en este verso 14 también. Ya están los dos testigos, ya están los dos olivos. Ahora, el asunto está en que si usted va a Mateo capítulo 17 conmigo, por favor, Mateo capítulo 17, verso 1, porque la gran pregunta es que la mayoría de gente se hace es, ¿quiénes son esos dos olivos? Que dice que profetizan. Entonces, si usted va conmigo a Mateo capítulo 17, verso 1, dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí aparecieron, ¿quiénes dice? Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ok. Ahora, muchos hermanos aducen de que pues los dos olivos son, hermanos, dos cosas. Primero, la ley representada por Moisés, y el segundo, Elías, que representa a los profetas. Recuerde que Jesús, hermano, frecuentemente mencionaba y subdividía, porque recuerde que cuando se da esta profecía no existe el Nuevo Testamento. No existe, lo que existe nada más es la ley, o sea, hermano, desde Malaquías hacia atrás. Entonces, algunos suponen que pues uno es ley, la ley, es decir, Moisés, y otro es Elías, representando a los profetas. La ley y los profetas, que era la manera como se subdividía frecuentemente, y Jesús en varias ocasiones mencionó la ley y los profetas, la ley y los profetas, la ley y los profetas, y eventualmente también se mencionaba los salmos como una pequeña subdivisión aparte. Entonces, los dos testigos o los dos olivos, Elías y Moisés, es decir, representando la ley y los profetas. Ahora, llama la atención, y aquí se pone más interesante, que de estos dos olivos salían dos tubos que llenaban el depósito de aceite. Y esto a mí me llama la atención. Por favor, escuchen, hermano, esto, porque esto tiene que ver con usted y conmigo en realidad. ¿Sabe cuál es el problema? Porque hay muchos creyentes que son como aquella escritura que apareció con
Belsasar, cuando aquella mano escribía Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que decía, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto, liviano, no pesa, es voluble, es tamo. ¿Sabe por qué hay muchos creyentes sin consistencia? ¿Sabe por qué hay muchos creyentes que cualquier cosa sale volando? Sin peso, nunca se afirman, nunca se consolidan. ¿Sabe por qué? Porque nunca leen la palabra. Ni la ley, ni los profetas. Yo quiero en esta noche, hermano, desafiarles a todos ustedes a que de la manera más seria, si usted quiere ser un creyente sólido, si usted quiere ser un creyente estable, firme, es tiempo de que usted, hermano, muy seriamente se siente y tome un estudio bíblico serio para aprender la palabra de Dios. ¿Alguien me está oyendo, hermano, eso? La ley y la palabra que representa a Jesús. Si usted va conmigo, por favor, hermano, le voy a leer dos porciones rápidamente. Lucas 24, 44. Primero, Lucas 24, 44. Y le dijo, cuando Jesús se encuentra con aquellas mujeres que van, y este va a ser el mensaje del próximo jueves, le adelanto, ¿verdad? Lucas 24, 44. Pero oiga, hoy no va a tocar ese tema. Lucas 24, 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dice el Señor. De Él. ¿Y qué es lo que habla de Él? ¿Qué dice a continuación, hermano? En la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Si usted va conmigo a Juan capítulo 1, 45, Juan 1, 45, Felipe halló a Natanael. Apenas está Jesús comenzando su ministerio. Y Felipe está interesado en que Natanael conozca a Cristo. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió, ¿qué dice? Moisés en la ley, así como también los profetas, a Jesús. En otras palabras, hermano, atención por favor, la profecía y la ley toda apuntaba hacia Jesús. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, Jesús es el resumen, es la síntesis, es la sustancia de la palabra. De hecho, Él es la palabra. Por eso Juan dice, y aquel verbo, aquella palabra fue hecha carne. Él es la sustancia. Hermano, por eso es que los dos olivos vierten su aceite en un solo depósito. No es que, hermano, de este salga para este y de este. No, hay un depósito al cual llega el aceite de los dos olivos. Y de ese depósito, que para mí representa a Jesús, se lleva a los demás, a las otras lámparas que están en el candelabro de oro. Ahora, qué importante, yo quiero por favor que me entienda, porque esto no se trata de entenderlo, sino lo vamos a aplicar en nuestra vida. Yo lo que quiero de nuevo mencionar, hermanos, es esto, de que si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, tiene que alimentarse de la palabra, porque la palabra es Cristo. Por eso Jesús decía, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come y bebe de mi carne no morirá jamás. ¿Sí me están entendiendo? Por eso es que la gente, cuando oía esas palabras, la gente de su época, decía el Señor, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come y bebe de mí no morirá jamás. Está loco ¿cómo lo vamos a comer a él? ¿Cómo va a chupar su sangre? ¿Cómo que somos vampiros? Es que él estaba hablando de alimentarse de su palabra. De alimentarse de su palabra, porque la palabra es Él. El verbo es Él. ¿Alguien me está oyendo, hermano? No lo veo a usted emocionado. Yo cuando estaba leyendo, yo estaba contento, pero usted lo veo que debería estar pregando brincos, hermano, de gozo de saber que Jesucristo es la palabra viviente. Él es el verbo de Dios y que a través de Él nos alimentamos. Y si leemos la palabra, nuestra vida será vigorosa y nuestro templo será lleno de la presencia del Espíritu de Dios. ¡Aleluya! Dale fuerte el aplauso al Señor. Entonces, hermano, los dos olivos vierten su aceite en el depósito. Y de ese depósito sale
7 tubos, uno para cada lámpara que está en el candelabro de oro. Es un aceite de oro. Ya lo leyó, ¿verdad? Es un aceite de oro. Vea lo que dice el verso 12. Y hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten, decía, aceite como oro? Oiga eso, man. Qué visión más impresionante habrá sido eso, hermano, cuando Zacarías depositando aquello. En aquel depósito. Y del depósito salían 7 tubos que caían, que alimentaban las lámparas. Porque recuerde que las lámparas aquellas no eran eléctricas, ¿verdad? Estas son focos, ¿verdad? Pero en aquel entonces eran unas candelitas hechas de barro, generalmente, comúnmente, aunque me imagino que la menorá no las tenía de barro, sino de oro también. Pero era un depósito de aceite que tenía una puntita. Si alguno de ustedes, para que tengan una idea, haber visto alguna vez en un cuaderno, en un libro, el cuento de Aladino y la lámpara maravillosa, aquella cosita dorada que tiene una punta, que tiene una mecha que se enciende. Ese depósito se le echaba aceite y luego la mecha se encendía y ya permanecía encendida. Entonces, en mi opinión, esta menorá tenía esa lamparita, solo que en ese caso no era de barro, sino podría haber sido de oro, y a través del aceite que vertía sobre esas lámparas se mantenía encendida esa mechita que estaba en la lámpara. Ahora, eso nos lleva a entender otra cosa. ¿Qué significan esas lámparas? Y de nuevo le quiero invitar a que vaya conmigo a Apocalipsis, solo que ahora en el capítulo 1, cuando Juan está viendo aquella visión del Hijo de Dios. Veamos Apocalipsis capítulo 1. Y ahora vamos a concordar lo que hablamos del principio, de que nosotros somos el templo de Dios, la casa de Dios, el pueblo de Dios. Veamos el verso 2 en adelante. Y me volví, dice Juan, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía, y aquí es donde se pone mejor la cosa, tenía en su diestra, ¿qué tenía en su diestra? 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Atención, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y aquí viene la revelación. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro son las 7 estrellas. ¿Son qué dice ahí, hermano? Los 7 ángeles. Son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ok. Las estrellas se conocen y se identifican por su luz, su brillantez. Esa luz, solo que en el caso nuestro, el Señor Jesús le dice a Juan, esas estrellas que brillan, ¿qué dice que son? Los ángeles de la iglesia, que la gran mayoría de personas están de acuerdo que son los ministros o pastores que Dios pone en cada iglesia. Solo que aquí está hablando y dice que, hermano, las lámparas, dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ok, ya no quiero entretenerle mucho ni entrar más en tanto comentario, sino decirle, hermano, lo que venimos hablando desde el inicio. Debemos de saber que cada una de estas lámparas representa a la iglesia. Claro, las estrellas dice que son los ángeles de la iglesia. Dios ha colocado una iglesia en cada iglesia, un ángel en cada iglesia, que es el ministro o pastor, como usted quiera llamarlo.
Y el candelabro, el candelero, en Apocalipsis habla de candelero porque eran 7 candeleros. Recuerden, hemos hablado que la diferencia entre candelabro y candelero es que el candelabro, como en ese caso puede ser, hermano, un candelero de varias puntas, pero el candelero es un solo. ¿Sí me estoy explicando? Uno solo, pero cuando ya tiene 2 o 3 o más, ya es un candelabro. Por ejemplo, los judíos usan, cuando celebran la fiesta de Hanukkah, un candelabro de ¿cuántas puntas? De 9 puntas, de 9. Es un candelabro de 9. Pero lo que representa en la nación de Israel siempre es un candelabro de 7 lámparas. Es un candelabro, pero en Apocalipsis 1 se habla de candeleros, y estos candeleros representan las 7 iglesias. Pero Zacarías está viendo un candelabro, pero que también son 7 lámparas. ¿Alguien me está entendiendo, hermanos? Entonces, acá está hablando de que cuando Dios le da la profecía a Zorobabel, le dice: él estará a cargo de la construcción de la casa de Dios. ¿Y qué es la casa de Dios? El templo de Dios, que nosotros representamos la iglesia de Jesucristo. Y como iglesia de Jesús y como casa de Dios que somos, como dice Pedro, ¿verdad? En sus cartas, Pedro habla de que nosotros somos el edificio de Dios, la casa de Dios, los hermanos, las piedras que se van colocando para construir la casa de Dios, el templo del Dios viviente. Somos la iglesia del Dios vivo. Ahora, pero como ya hemos dicho en 1 Corintios 3, que nosotros somos el templo de Dios, y ese templo, su cuerpo es santo. ¿Alguien me está oyendo, hermano, eso? Hay gente que se tatúa, que se raya, que se pinta, hermano, que hace un montón de cosas y se olvida que su cuerpo, ojo, su cuerpo es el templo de Dios. Ahora, para construir ese templo, esa es la conclusión, pues, de lo que venimos hablando desde el principio. Para construir esa iglesia, ese templo que es usted, que soy yo. Así como a Zorobabel se le dijo que no es con fuerza, no es con espada, no es con ejército, no es una fuerza humana. Zorobabel iba a enfrentar oposición en la construcción del templo. No era una tarea fácil. Y yo reconozco también las batallas que ustedes y yo tenemos para consolidarlo como templo de Dios. Acordémonos que tenemos 3 tipos de batallas. 3 tipos de enemigos que tenemos para consolidar nuestra vida como templo de Dios. 1 es el mundo. 2 es Satanás. Y 3, nuestra propia carne. La carne, el mundo y Satanás. Si esto fuera, perdonen la expresión y ojalá que nadie vaya a malinterpretarme como grosero, pero como decía mi mamá, no creas que esto es comida de hocicones, decía. ¿Qué estaba queriendo decir eso? Que hay cosas que no son fáciles. Y hay muchas personas que creen que estar en Cristo es comida de hocicones para cualquier persona. No, Señor. Jesús lo dijo así: el reino de los cielos se hace fuerte y los violentos nada más son los que lo arrebatan. Y luego también agregaba y decía: muchos son los llamados. Muchos, montón, pero pocos son los que aguantan, los que resisten. ¿Por qué? Porque esos embates para construir el templo, para edificar el templo, yo que es usted, que soy yo, que es nuestro cuerpo, vienen las tentaciones, vienen las provocaciones, viene el carácter, el temperamento suyo que revienta, Satanás que, hermano, alebresta para provocar el pecado. ¿Y cuántos creyentes pasan por las iglesias y no aguantan y se van? Porque el enemigo está, hermano, al acecho para destruir el templo de Dios, destruir la casa de Dios. Por eso ustedes, y yo quiero insistir en esto, hermano, si queremos ser firmes en Cristo Jesús, necesitamos, porque este es al final, hermano, la conclusión más importante, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque sin Él, sin la ayuda de Él, si usted es líder de célula y usted cree que por su bonita cara o porque leyó bonito la Biblia
Que por eso, no, Señor, no se equivoque, no es en la autosuficiencia humana, sino que es bajo el respaldo del Espíritu Santo de Dios, que Él va a estar ahí para darnos victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Dale fuerte el aplauso al Señor, hermano. No es. El enemigo va a atacar. El enemigo va a querer destruirte. El enemigo va a tratar de atacar tu vida y tirarte por el suelo y que seas una desgracia y vergüenza para el evangelio. Pero tú debes de saber que si nos metemos con Dios, si buscamos de Dios, Él va a derramar su aceite, Él va a derramar de su espíritu, Él va a derramar de su presencia. Y hermano, respaldado por el Espíritu de Dios, si Él está, entonces somos más que vencedores en Cristo Jesús. Más que vencedores en Cristo Jesús. Más que vencedores en Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice, y el pueblo del Señor dice, hermano, no importa la lucha que esté librando, solo humíllate delante de Dios. Agarra tu Biblia y comienza un estudio serio de la palabra y verás cómo el Espíritu de Dios vendrá sobre tu vida, hermano. ¿Usted cree que esta cadena de oración que hemos comenzado no tendrá sus resultados? Yo creo que sí, hermano. Yo creo que el próximo jueves vamos a ver cosas, como hemos leído en Éxodo 34, cosas maravillosas, cosas tremendas son las que Dios va a hacer en medio nuestro. ¿Por qué? Porque no es por la fuerza, no es por la bonita predicación, no es por la bonita cara de un ministro, es porque el Espíritu de Dios está en medio de la situación. Y si Él está, cualquier cosa bonita puede pasar, hermano. Aleluya. Dale fuerte el aplauso al Señor, sí. De tal manera de que la visión de Zacarías, resumámoslo, hermano. Los 2 olivos, el candelabro, el depósito, las lámparas, los tubos que fluyen con aceite. Simplemente no, porque ¿a dónde, hermano? ¿Cuál es el objeto o el propósito o el objetivo, más bien, de todo eso? Las lámparas. Las lámparas, ¿me están oyendo, hermano? Los olivos, los tubos, todos los depósitos, a las lámparas. Por eso yo he querido insistir de que como templo de Dios que somos, si estamos llenos del Espíritu Santo, ¿por qué creen ustedes que Jesús, antes de ascender, y esto se ha dicho muchas veces, Él sabía que, hermano, en minutos ya no iba a estar con Él, con su discipulado? Era el momento para darle el último consejo, el consejo de oro, el consejo del millón. ¿Y cuál fue el último consejo que le dio el Señor a sus discípulos? Si alguien se recuerde, váyanse a Jerusalén, quédense ahí, métanse ahí, y ahí se quedan hasta que, ¿qué dijo el Señor? Hasta que sean llenos de aceite, llenos de, ¿qué dijo el Señor? Del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, dijo, va a llenarnos de ¿qué? De poder. De poder. Y así lo hicieron, hermano. Se fueron. Usted sabe que 10 días estuvieron encerrados ellos. 10 días, si ayunando o desayunando, no lo sé, pero estaban juntos. El caso es que dice, ¿verdad? El capítulo dice que cuando estaban allí en el aposento alto, estaban todos, ¿cómo estaban? Unánimes juntos. Y cuando de repente, un estruendo que, hermano, hizo sacudir aquel lugar y un viento recio sopló en la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo y se les repartieron lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Métase en su cuarto hoy, hermano, y póngase, Señor, hoy no me levanto de aquí. Y a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana de aquí voy a estar, Señor, como Jacob. No te suelto hasta que no me bendigas. No te suelto hasta que no me llenes. Necesito victoria sobre todas las oposiciones. Necesito victoria sobre toda lucha. Necesito victoria sobre toda oposición. Métase con Dios. Métase con Dios. Enciérrese con Dios hasta que sean. ¿Por qué no meterme yo también, por supuesto, verdad? Hasta que seamos llenos del poder del Espíritu Santo.
Por eso yo sé que a muchos de ustedes les caigo mal, porque cuando hablamos de vigilias, no, para mí el concepto de vigilia no esas comilonas que arman por ahí. Vamos a tener vigilia, que ya lo primero que piensan no es en cuánto tiempo van a orar, sino que en quién va a llevar los tamales, quién va a poner la olla del café, quién va a poner. Eso es lo que piensan. Se reúnen 2, 3 horas y 3 horas chambreando y comiendo tamales. Eso no es vigilia, Señor. Ni caricatura de vigilia es eso. ¿Quieres saber lo que es una vigilia? Vea la Biblia, vea los evangelios y va a encontrar a un Cristo que hacía vigilia solo en oración delante del Padre, de rodillas, 2, 3, 4, 5 horas pidiendo a Dios. Eso se llama vigilia. Clamar, buscar de Dios, no comilona, no tamaleada, buscar de Dios. Eso es lo que se necesita en este tiempo. Aleluya. Pastor, vamos a hacer una vigilia en la zona. No se quede el próximo jueves. Qué tema más interesante el Señor me ha regalado. No se lo voy a destapar todavía. Vamos a hacer vigilia. Ya me imagino yo. A cantar. Media hora de predicación. Algunos medio dormidos, oyendo. Y después de 2 horas, hermano, vamos a hacer un receso, hermanito. Ya tenemos los tamales por ahí, el pan dulce, el cafecito. Y mientras están tomando el cafecito, ¿qué cree usted? Las malas conversaciones. Ya te diste cuenta, oh. Vení. Date el cafecito para acá, sentémonos aquí. Sentate aquí, oh. Mira, oh, viste, hermano, que comienza la tertulia. Dejemos eso a un lado, hermano. Metámonos con Dios. ¿Quiere usted ser un creyente firme, sólido? Métase con Dios hasta que sea lleno del poder del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, cuando haya venido el Espíritu Santo y haya otorgado poder, impartido poder, entonces me seréis testigos, predicando, ministrando, impartiendo sanidad, orando por los enfermos, salvando al perdido, levantando al caído. Recibiréis poder cuando haya venido a vosotros ese espíritu, esa presencia de Dios. ¿Quieres cerrar sus ojos un momento en esta noche? Dios le bendiga a mi amado hermano y amigo que siempre está pendiente de su programa La Palabra de Fe. Gracias infinitas por permitirnos entrar a su intimidad, a su hogar, a su corazón. Si el mensaje de hoy ha sido de bendición para su vida, le invito a que usted le entregue su vida a Cristo en esta ocasión. Si lo desea hacer, por favor haga conmigo la siguiente oración. Por favor repita después de mí esta siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado delante de ti, pero hoy te entrego mi corazón, te rindo mi vida, Señor. Acéptame como tu hijo, porque yo te recibo ahora como mi Señor, como mi Salvador. Gracias por hacerme tu hijo, Señor. Si usted ha hecho conmigo la siguiente oración, le invito a que por favor se comunique con nosotros al teléfono que aparece al pie de la pantalla. Por favor, vamos a estar pendientes de su llamado. También queremos agradecer su amable sintonía permanentemente a su programa La Palabra de Fe. Muchas gracias y esperamos contar con su amable audiencia para la siguiente edición. Es el pastor Oscar Sánchez quien les saluda, deseándole bendiciones y que el Señor me lo guarde a todos. Dios les bendiga.